¡Wow, Rodrigo! ¡Mira esa ola! ¡Wow! ¡Es inmensa! ¡Es la nueva ola, Rodrigo! Oh, ¿y qué pasó con la vieja? Es la ola de los viejos, del pasado. ¡Wow! Sí se da cuenta, en esta ola todo es diferente. Sí, en la nueva ola todo es más espiritual. Así como sin tanta ciencia. Más natural. La ola del viaje interior, la ola radical. Esta es una ola profunda, hermano. Una ola profunda. Me gusta más esta ola. Daniel, ¿y cómo sabemos que estamos en esta ola y no en la otra ola? Rodrigo, tienes que sentirlo. Esta nueva ola es diferente, se siente en el corazón. ¿Pero cómo sabemos que esta es nuestra ola? No es nuestra ola. Es la ola de la naturaleza. ¿Y las otras olas? No hay otras olas. Las otras olas solo estaban en tu mente, Rodrigo. O sea que esta es la única ola. Sí. Wow, ¿y por qué se llama nueva ola? ¡Wow! ¡Claro! No lo había pensado, hermano. Si esta es la nueva ola, ¿dónde están las otras olas? Daniel, ¿Qué? ¿y si hacemos un capítulo de Estereoscopio sobre la nueva ola? Sí, hermano. ¡Qué buena idea! Amigas y amigos de Estereoscopio, esta semana vamos a hablar de la nueva ola de la ciencia ficción. ¡Wow! ¡Surfer! ¡Wow! Hola, amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel. Y yo soy Rodrigo. Y el día de hoy vamos a responder a una de esas preguntas que le han hecho a Pregúntele a Estereoscopio. Una pregunta que nos llegó de nuestro queridísimo amigo Rapalino. Hola, Rapalino. Hola, Rapalino. Rapalino nos pregunta: ¿en qué momento de la ciencia ficción fue abandonado esto de ser un género enfocado en explorar las ideas concretas en una sociedad y se enfocó más en otros aspectos? Esencia que precisamente se siente estar siendo retomada por Ted Chiang. Entonces nosotros agarramos esta pregunta que hace Rapalino y dijimos como, ¿podemos responder esa pregunta? Podemos hacer todo un episodio de Estereoscopio respondiendo a como muchas cosas que tienen que ver con la nueva ola que la verdad para nosotros es como una cosa que todo el tiempo estamos hablando porque pues la verdad es una de las partes que más nos gusta de la ciencia ficción y entonces para nosotros como que damos por sentado que todo el mundo sabe que es la nueva ola y no. No. Y además que hay algo bien interesante porque esta pregunta también nos permite como entender la ciencia ficción como en un espectro histórico mucho más amplio para encontrar que, no sé, Rapalino habla de Ted Chiang y para entender que Ted Chiang no es solo un personaje o un autor que surge solito, sino que es el resultado de un proceso. Para entender cómo ese proceso se está dando, nos pareció muy interesante empezar a hablar de la nueva ola como un espacio disruptivo que permite incluso la existencia de Ted Chiang. Entonces el formato que le vamos a dar al programa de hoy es un poco diferente. Lo que vamos a hacer es yo voy a entrevistar a Rodrigo como maestro, por favor, dame las respuestas. Entonces voy a hacer las preguntas, Rodrigo me va a responder y vamos a establecer un diálogo pues de cada pregunta. Pero acá el experto es acá Rodrigo Bastidas. Que me gusta. Rodrigo alias la sabiduría Bastidas. No, para nada. Primera pregunta. Pues la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué es la nueva ola? ¿Cierto? Sí. ¿Qué es la nueva ola? La nueva ola es un movimiento histórico dentro de la ciencia ficción que es uno de los movimientos disruptivos más fuertes que existen en el género y se produce en los años 60. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En los años 50, los años 40, 50, hay todo un movimiento que se llama la Edad de Oro, que se llamó la Edad de Oro, y esta Edad de Oro, que era muy campbelliana, y ya voy a referirme a campbelliana, tenía como una serie de referentes muy fuertes sobre viajes espaciales, sobre el camino del héroe, es decir, estaban como todos estos viajeros espaciales de las space operas justamente que iban por el espacio en sus naves espaciales luchando contra extraterrestres, liberando damiselas en peligro, pero que siempre tenían como una especie de estructura narrativa que tenía mucho que ver con el espacio exterior, ¿no? Con el viaje hacia afuera, con mirar el espacio. Entonces esto fue muy popularizado en las revistas de ciencia ficción, en las revistas pulp, de las cuales uno era el editor Campbell. Joseph Campbell. Joseph Campbell es el de El Camino del Héroe. Creo que era John Campbell. Sí.
John Campbell, no, totalmente. Oh, por Dios. Pero ¿sí Joseph ve? Campbell también es importante porque Sí. básicamente lo que También se tiene narra... velas en ese entierro. Claro, lo que se narra es el camino del héroe, ¿no? Era como Campbell y Campbell asociados, digámoslo así. John Campbell, ya me hice equivocar. Intentó como crear toda una especie de estética de la ciencia ficción que tenía mucho que ver con este espacio exterior. Tanto así que al final se vuelve un poco prototípico, incluso irónico, y la gente estaba como reaburrida de eso. Entonces los escritores dicen, ¿qué tal si hablamos de otras cosas? Y estas otras cosas empiezan a surgir en los 60s, principalmente en una revista que se llama New Worlds, o Nuevos Mundos, que es una revista inglesa dirigida por Michael Moorcock. Y esta revista New Worlds, que se hace en Inglaterra, empieza a publicar una serie de autores que están interesados en la mente, digamos, ya que el viaje ya no sea exterior, sino interior. Es decir, qué es lo que ocurre dentro de nosotros como sujetos, cómo percibimos el mundo, digámoslo así. El nombre Nueva Ola inicialmente lo utilizó Christopher Priest. De cierta manera hacía referencia a la Nouvelle Vague francesa. Retoman las ideas de la Nouvelle Vague y dicen, incluso también hay todo un movimiento de la Nueva Ola dentro de la música, y dicen, bueno, esto se merece llamar la Nueva Ola. Nueva Ola francesa es un momento en el cine francés en el que los primeros jóvenes que aprenden cine desde la teoría del cine, los primeros que tienen la oportunidad de leer teoría del cine, empiezan a generar sus propias películas. Entonces hay un cambio radical en el lenguaje cinematográfico francés, y este grupo de jóvenes que tienen propuestas muy novedosas a nivel de puro lenguaje cinematográfico es lo que conocemos como la Nueva Ola. Es una vanguardia y operan como vanguardia. Esto es muy importante porque justamente la Nueva Ola opera como una vanguardia, así como operó la Nueva Ola en el cine francés. Son jóvenes que empiezan a leer ciencia ficción, pero que empiezan a insertar otro tipo de cosas que son vanguardistas para el momento. ¿Cuáles son esas otras cosas? La inserción de las ciencias sociales, el uso de elementos de la psicología, pero también del misticismo y también de culturas que no se habían tenido en cuenta antes en la ciencia ficción, que era normalmente eurocéntrica y anglocéntrica. Entonces empiezan a pensar en qué es lo que ocurre cuando se insertan pensamientos del budismo, cuando se insertan pensamientos del I Ching, cuando se insertan pensamientos, por ejemplo, de las formas de entender el mundo de los pueblos originarios norteamericanos. Todo este movimiento que se aleja de un poco la ciencia dura, pero también de la ciencia ficción campbelliana, empieza a configurarse como un movimiento que desde los 60, para mí, es el más disruptivo de la ciencia ficción, que es el movimiento de la Nueva Ola. Entonces, cuando hablamos de Nueva Ola, hablamos de eso, ¿no? Vanguardia, transformación, alejarse de la ciencia, insertar nuevas formas de comprensión desde la mística y desde otras formas de saber. Rodrigo, y para que la gente ubique como bien el momento histórico, recomiéndame 5 autores de la Nueva Ola que hay que leer. El primero, Michael Moorcock, hay que leerlo porque es como el director de la revista New Worlds, que fue como el artífice de todo esto, pero los autores que yo recomendaría, de los primeros autores que publicaron en New Worlds está James Graham Ballard. Todo el mundo sabe que lo amo profundamente, que es como que lo adoro profundamente. Entonces James Graham Ballard es muy Nueva Ola. Voy a nombrar no los sospechosos de siempre, que son Philip Dick, por ejemplo, que está en la Nueva Ola, pero quisiera nombrar otros. Por ejemplo, James Tiptree Jr., la autora estadounidense, Alice Sheldon, que es Alice Sheldon alias James Tiptree Jr., está dentro de la Nueva Ola. Ursula Le Guin, obviamente con todo el trabajo que ella hace sobre los pueblos originarios, está dentro de la Nueva Ola. Pero para hablar de otros también, quiero recomendar mucho a Thomas Disch. Muchos de ustedes han visto un producto de Thomas Disch y no lo saben. Él fue el guionista de La Pequeña Tostadora, esta película de animación que es una tostadora chiquitita que va a buscar otros electrodomésticos por el mundo. Ese autor es un gran autor de ciencia ficción, Thomas Disch, que tiene un libro como Los Genocidas, por ejemplo, ¿no? Otro autor importante es Roger Zelazny. Roger Zelazny es un autor que habla mucho de misticismo, que utiliza muchos elementos de la religión. Y bueno, ya hemos hablado en este canal de Harlan Ellison, y un autor que a usted le gusta mucho, que es Philip Joseph Farmer. Que Philip Joseph Farmer es de la Nueva Ola porque tiene otro elemento de la Nueva Ola. Eran medio loquitos ellos, estaban como imbuidos de los 60, entonces empezaban a insertar drogas, empezaban a insertar sexo, empezaban a insertar malas palabras, es decir, los personajes no eran tan buenitos, sino que ya eran personajes de reputación dudosa, digámoslo así. Y, por ejemplo, en el caso del sexo, Philip Joseph Farmer es uno de los grandes autores que utiliza esta temática y la inserta dentro de sus tramas de ciencia ficción. Entonces yo creo que Philip Joseph Farmer, Roger Zelazny, James Tiptree, Michael Moorcock y Thomas Disch, como por nombrar algunos.
Y Rodrigo, la pregunta 3. ¿La nueva ola se acabó o solo se prolonga como la ola del coronavirus? Que se alarga y se alarga. Que se alarga, tiene picos. Yo creo que sí, funciona bastante bien la analogía. La nueva ola tiene picos, es decir, en los 60 se produce esta vanguardia. Es como hablar de la nueva ola francesa en el cine. Si bien es posible entender que la nueva ola sucede en un momento específico, que es los 60, New Worlds es una revista que se termina en 1970, básicamente porque todas las personas que estaban promocionando la revista, pagando publicidad, se quejaron porque estaban bastante hoscos, digámoslo así, con sus temas para los publicistas, para las personas que pagaban publicidad. Entonces se termina el 70. Podríamos hablar de ese momento, pero sus efectos han durado muchísimo tiempo más. Entonces podríamos hablar que se prolonga pero con picos, ¿no? Entonces hay un momento en el cual pareciera que la ciencia vuelve a retomar su importancia, ¿sí? La ciencia dura, y hay otros momentos en donde se vuelven a ver otras formas de saber y otras formas de comprensión del mundo, en donde la nueva ola parece retomar, ¿no? Como Philip Dick tiene sus momentos de popularidad, o Philip Joseph Farmer también, o Harlan Ellison, o el mismo James Graham Ballard, por nombrar los más famosos, o Ursula Le Guin, tienen sus momentos en donde parece que sus visiones tan particulares vuelven de nuevo a tomar un énfasis en la ciencia ficción y vuelven a estar en el pico, ¿no? Vuelven a estar como en ese momento importante. Entonces se prolonga con picos, como el coronavirus y como las cuarentenas. Hay una cosa que me parece que es como muy importante dejar claro: la nueva ola no se disipa sola, sino que generalmente se disipa porque sus tendencias formales, la parte formal de las obras, es asimilada por el mercado. Esta cuestión que era revolucionaria es asimilada por un mercado y transformada en lo que todo el mundo hace. Por eso son tan importantes la nueva ola francesa en el cine y la nueva ola de la ciencia ficción, claro, porque todos estos cambios que hubo le dieron a los editores como algunas ideas, algunos detalles, algunas cosas que podían tomar y aprovecharlas y generar lo que se va a convertir en la ciencia ficción de mediados de los 70s y los 80s, claro, y hasta bien entrados los 90s, en los que se crea como un libro de recetas, tratando de encontrar el siguiente Harlan Ellison o el siguiente Philip Dick. Y vamos a ver que escritores que no tenían ninguna pretensión artística van a utilizar todas estas herramientas para falsificar una especie de texto nueva ola, ¿no? Eso es como muy importante, claro, tenerlo ahí. Es sorprendente cuando uno lee las contratapas de los libros o algunas reseñas, como muchos hablan, por ejemplo, de el nuevo Philip Dick, o es un Philip Dick con algo más, ¿no? Es un Philip Dick combinado con... Entonces están tratando como que hay una especie de automatización y de apropiación de cierto tipo de elementos literarios que en la automatización y en la apropiación producen nuevos saltos. Esa es una de las formas interesantes en las cuales funcionan las vanguardias. Es que las vanguardias rompen, son disruptivas, pero esas disrupciones producen posteriormente un movimiento y una dinámica histórica dentro de las mismas concepciones, digamos, estructurales y de escritura de los genios, que es re importante. ¿Hay alguna obra pivotante que tengamos que recomendar? Y los mexicanos dicen parteaguas. ¿Hay alguna obra parteaguas? Yo creo que sí, pueden tener acceso a las revistas New Worlds, son esas, pero aparte de eso, obviamente la antología de la cual ya hablamos en este canal de Harlan Ellison, Visiones Peligrosas, creo que es un parteaguas de esta visión de la nueva ola, que es muy, muy, muy importante en el caso estadounidense, ¿sí? Visiones Peligrosas es clarísimamente un parteaguas. Por otro lado, yo creería que es muy interesante para hablar de otras obras. Una Rosa para Eclesiastés de Roger Zelazny me parece sumamente importante para entender cómo funciona la mística dentro de la ciencia ficción. Obviamente las obras de James Tiptree Jr., que lastimosamente no se consiguen muchas cosas en español todavía, pero algunas antologías de James Tiptree Jr. Ahora, obviamente debajo de eso las parteaguas son Ursula Le Guin, Philip Dick y James Graham Ballard como esos grandes pivotes alrededor de los cuales se está moviendo todo, ¿no? Ted Chiang, ¿no? Que era la pregunta que al final Rapalino nos estaba haciendo. ¿Ted Chiang es parte de una cuarta ola o lo podemos contar como no? ¿Ted Chiang es parte de la tercera ola? Es extraño porque no podemos hablar de una primera, segunda, tercera, cuarta ola, sino que esta ola como que llega a la orilla y se devuelve y sigue como formando olas, como decía. No quisiera pensarlo, la historia como momentos que se cortan, sino como un fluir. Y en ese caso, yo creo que Ted Chiang ha logrado algo muy interesante, y es tomar todos los elementos
de la nueva ola, pero combinarlos de una u otra manera con ciertos elementos científicos que él retoma de la Edad de Oro. Es decir, de puro hard science fiction. De puro hard science fiction, pero ese hard science fiction no se queda en el hard, sino que lo inserta en una serie de estructuras narrativas que sí responden mucho a las propuestas de la nueva ola. Entonces, una de las grandes cosas que tiene Ted Chiang, entre todas las que tiene, es que se nota que él ha leído mucha ciencia ficción y en su leer la ciencia ficción no está tratando de copiar o de seguir, sino que está tratando de renovar a partir de la mezcla. Entonces, en esa renovación, lo que hace es releer la nueva ola y releerla a partir de elementos científicos que él puede insertar desde la filosofía, pero igual desde la matemática, para narrar no el viaje del héroe, el héroe que salva el mundo, sino justamente esos problemas internos que están metidos dentro de la nueva ola. Igual, a Ted Chiang hay muchas formas de leerlo y creo que leerlo desde estas formas narrativas de la nueva ola funciona bastante bien. Bueno, y esperamos que a ustedes les gusten los libros de la nueva ola de la misma forma que nos gustan a nosotros. A mí me encantan. Espero que les gusten mucho y queremos también saludar a quienes nos comparten, a quienes nos comentan, que esta semana fueron Soraya Estefan, que fue Boris de Grave, que fue Marilinda Guerrero desde Centroamérica y nos comparte en Twitter. Gracias a Juan Ramón Vera, a Abel Monsalve, a Ansel Hurtado, a Zaca y a nuestro querido Rapalino que hizo la pregunta. Y síganos en nuestras redes sociales, @nuevaolabastidas, @nuevaolamonje. Y en nuestro Instagram, canal Rayito al Piso Estereoscopio. Ustedes han visto, este año ya estamos colocando cosas, estamos activos en Twitter, en Instagram, entonces síganos. Y bueno, y sigan viendo la nueva ola Tortuga buscando a Nemo. Daniel. ¡Wow! La nueva ola. La nueva ola. Hola. Chao. Adiós.